Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Fe Práctica. Así es, hermanos, como lo hemos visto semana a semana, aquí en La Fe Práctica lo que buscamos es saber cómo vivir nuestra fe en el día a día. Y hoy tenemos un capítulo sumamente importante llamado La Política. Como lo sabemos, en la actualidad tenemos una relación importante entre la política y el cristianismo. Y hoy vamos a analizar este tema. La política es la ciencia que analiza las relaciones de poder entre las autoridades, el individuo y los grupos y las organizaciones. Por eso es tan importante y relevante saber cómo comportarnos como cristianos ante nuestras relaciones políticas. Pastor, ¿qué nos puedes decir y cuál debe de ser nuestra postura ante la política? Sí. La política es una rama natural de la vida. Más allá del tipo de gobierno en el cual nos encontremos, Dios ha establecido, primero era un gobierno teocrático, dirigido por Él. Sin embargo, luego de la emancipación del hombre de Dios, aparecieron las monarquías y luego las democracias, que es en lo que vivimos nosotros. Sin embargo, sin importar cuál sea el sistema político y de gobierno, los creyentes tenemos una relación inherente con la política, ya que vivimos en naciones organizadas en las cuales, por cierto, Dios nos ha puesto a vivir. Cada persona que nace en algún país no nace al azar en ese lugar. Dios le ha puesto ahí y el sistema de gobierno de ese país también juega un papel importante en el desarrollo y cumplimiento de nuestro propósito en la vida. Entendemos como la política que es un tema de organización entre los seres humanos. Es cómo nos organizamos ascendiendo entre autoridades y jerarquías. Por eso es importante que un cristiano siempre tenga que tener una postura política. La postura política que cada persona asuma es parte de su libre albedrío. Dios nos ha dado la capacidad de decidir. Es cierto que hay personas que sienten afinidad por la política y personas que tienen un rechazo hacia la política. Y a veces no es muy claro para algunas personas cuál tendría que ser nuestra postura, ¿no? Si debemos de apoyar la política o tenemos que abstraernos de la política. La Biblia nos hace saber una cosa: nuestra ciudadanía no es de este mundo. Entonces hay personas que dicen, bueno, si mi ciudadanía no es de este mundo, no me va a interesar lo que pase con este mundo. Yo voy a dejar que la gente vote y decida, al cabo no tiene nada que ver con nosotros. Pero eso es una perspectiva alejada de la realidad. A Jesús los fariseos trataron de tentarlo para preguntarle si debían o no pagar impuesto. El impuesto al final del día es un ejercicio de control que los gobiernos establecen sobre la población. Y a Jesús le preguntaron, a ver, tú tienes un reino celestial, ¿debes o no debes pagar un impuesto? Porque si no pagas un impuesto, estás alterando el orden y rebelándote contra las autoridades. Y Jesús dijo, muéstrenme una moneda. ¿La cara de quién ven aquí? Y le dicen la de César. Bueno, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué nos muestra esto? Que tenemos una obligación con los gobiernos, por consecuencia con la política, pero nuestra principal obligación es con Dios. Todas las autoridades fueron establecidas por Dios y son establecidas para el ejercicio de su propósito. Si yo soy un verdadero cristiano, debo entender que tengo una conexión con la política y esa conexión va en función de mi vida espiritual. Ahora, hablando sobre las autoridades, como bien lo referencias, ¿los cristianos pueden manifestarse ante estas autoridades o tenemos nosotros que abstraernos de ese tema y solamente seguir como otras miles de acciones? Sí, qué interesante pregunta. Porque si las autoridades son puestas por Dios, un cristiano tendría que aceptar cualquier gobierno. Así es. Piensan algunas personas. Pero ¿qué pasa con un gobierno que es contrario a la voluntad de Dios? Un gobierno que oprime, un gobierno que prohíbe el cristianismo. Yo tengo que entender que antes de obedecer a un hombre, a quien yo tengo que obedecer, a quien debo mi obediencia, exactamente, es a Dios. Entonces, yo voy a sujetarme a las autoridades, mientras estas autoridades representen la voluntad de Dios. Mientras lo que me pidan no sea pecado, yo tengo que sujetarme a ellos. Es un poco parecido al mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Tú tienes que honrar a tus padres y obedecerlos en todo lo que te pidan, mientras lo que te pidan no sea algo pecado o algo ilícito. Pasa lo mismo con la autoridad. Yo voy a reconocer el gobierno, voy a sujetarme a las leyes establecidas por un gobierno, mientras estas leyes no contradigan la ley de Dios. En el momento que un gobierno contraviene la ley de Dios, nosotros los cristianos podemos y debemos manifestarnos. Pero las manifestaciones que un cristiano debe hacer para expresar su descontento o su desaprobación ante una ley gubernamental no son como las manifestaciones que vemos hechas
generalmente, con estos grupos de choque que salen a robar, a vandalizar monumentos y que se oponen de manera violenta contra el gobierno. Un cristiano no debería hacer este tipo de manifestaciones. Sí podemos alzar la voz, sí podemos expresarnos, manifestar nuestro descontento, pero en respeto a la integridad del resto de las personas y, por supuesto, obedeciendo los mandamientos de la ley de Dios que nos pide que amemos incluso a nuestros enemigos. Entonces, es claro que nuestra postura tiene que ser una postura de manifestación pacífica ante nuestros gobiernos y ante nuestros hermanos. Pero también esto me trae a consecuencia el saber cómo la iglesia puede ser partícipe de la política. Aquí hay 2 puntos. Primero, cada cristiano como individuo tiene una conciencia y apela a ella. Cuando hay elecciones, un cristiano va a elegir sus gobernantes a través del voto, si vive en una democracia, analizando por quién está votando. Sabemos que los candidatos no necesariamente son creyentes, pero sí podemos ver cuál es su postura moral, ideológica, política, y si hay una persona que está proponiendo o promoviendo una política que atenta contra los principios fundamentales de la Biblia, como el respeto a la vida, al matrimonio de origen y tantas cosas que la Biblia nos muestra, yo no voy a votar por ese candidato. Yo voy a votar por un candidato que, si bien no es cristiano y no me garantiza que el país va a seguir al Señor, sí por lo menos que guarde los mandamientos. Porque a veces como cristianos cometemos el error de asumir que un político es el culpable de todo o que un político es la solución de todo. Nosotros los creyentes sabemos que el único Mesías que esperamos ya vino, es Jesucristo. El único Salvador que tenemos es Jesucristo. Un político no es un Salvador, ni es la solución a todo. De la misma manera, un político no es el diablo, ni es el culpable de todo. La sociedad tiene problemas porque peca, no por el político, porque pecamos. Entonces, un cristiano tiene que elegir sus autoridades desde su conciencia, considerando la palabra de Dios, pero respetando a otros cristianos que piensan de manera diferente. Y con esto abordo la segunda parte de la pregunta. ¿La iglesia tiene que involucrarse en política? La iglesia sí, desde la perspectiva de sus individuos. La iglesia no desde su perspectiva de la congregación. Una congregación no puede adoptar una bandera política. Si yo como pastor valido, promuevo o certifico a un partido político o candidato, lo que hago es poner en entredicho el valor de la palabra por apoyar a un hombre. Yo no puedo comprometer la verdad escritural con un hombre, porque nuestra expectativa no puede estar puesta en lo que haga o deje de hacer un ser humano. Nuestra expectativa tiene que estar puesta en el Señor. El Señor es soberano y gobierne quien gobierne, nadie tiene más autoridad que nuestro Dios. Jesús se lo dijo a Pilatos cuando lo interroga y lo hace entrar al pretorio. Le dice, ¿qué no ves que yo tengo el poder? ¿Que tu vida está en mis manos? Dime qué hacer. Y Jesús le dice, tú no tienes ningún poder, sino el que te fue dado desde lo alto. Jesús hablando con la autoridad. No lo desacredita, no se manifiesta violentamente contra él, pero Jesús entiende una cosa. Él solamente está ahí, tiene un poder sobre Jesús, porque le fue dado de lo alto. Así nosotros debemos de entender que los políticos están ahí y tienen un poder sobre nosotros porque les fue dado de lo alto, pero ese poder está supeditado a la voluntad de Dios. Como iglesia, involucrarnos en política es un grave error porque es mezclar lo espiritual con lo terrenal. Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús nunca dijo, mezcla lo del César con lo del Señor. Pastor, y también hay un tema importante que estamos viendo, que es la idolatría con ciertas personas de grupos políticos. ¿Cómo nosotros como cristianos tenemos que apartarnos o podemos seguir a un hombre que, pues como bien lo comentabas, ¿no? Al final es un hombre como nosotros de banalidad y carnalidad. ¿Cómo nos podemos desapegar de ello? Pues poniéndole freno a nuestras pasiones, ¿no? A veces los cristianos se apasionan por temas como el fútbol o la política, cuestiones triviales de esta vida. Sí tenemos un grado de responsabilidad, pero no es lo que debe mover nuestra vida. Un cristiano puede entrar en política, sí, un cristiano puede estar en el Congreso, un cristiano puede trabajar para el gobierno, por supuesto, pero es solo una parte de cumplir su llamado y su voluntad. La voluntad de Dios, perdón, no su voluntad, sino la voluntad de Dios. Es una parte de su propósito, de su llamado. Pero lo que está gobernando cualquier pasión y cualquier intención en el corazón de un hombre
tiene que ser la palabra de Dios. Entonces, yo puedo sentir afinidad por un candidato de mi país o incluso gente que opina de la política de otros países. La Yo puedo sentir afinidad, empatía por algún candidato, pero nunca debo llegar al grado del fanatismo donde yo pelee o discuta con otros hermanos en la fe porque no apoyan al candidato o al político que yo quiero. Esa es mi postura personal y yo tengo que respetar los gustos y las posturas personales de otros, porque eso no tiene nada que ver con nuestra vida de fe. Excelente, pastor. Pues muchísimas gracias. ¿Qué versículo nos podrías dar como para atesorar y enfrentar esta situación ante alguna situación que estemos viviendo de este tipo? El apóstol Pablo, escribiéndole al discípulo Timoteo, le habló precisamente de cuál es la responsabilidad de un cristiano ante el gobierno secular, ante la política. Y en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, verso 2, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice así: Oren de ese modo por los reyes, por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Amén. Nosotros como cristianos tenemos que orar por las autoridades. Hayamos o no votado por ellos, nos caigan bien o no nos caigan mal, porque Dios nos llama a vivir quieta y reposadamente. Que Dios dé sabiduría a nuestras autoridades, que Dios les permita guiarnos y administrarnos, y si no lo hacen bien, podemos expresarlo, pero siempre de una manera pacífica, buscando la salvación de todos los seres humanos. Amén. Y pues siempre prevalecer el bien común de todos nuestros hermanos. Así pues, es. ¿qué les parece si nos acompañan a orar? Vamos a orar en este momento por la unidad en la iglesia, para no dividirnos por pasiones o intenciones políticas, y orar por nuestras autoridades. Amén. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, porque sé que tú eres quien gobierna en el cielo, el que tiene el control de todas las cosas. Te pido en esta hora que tú bendigas, Señor, a todas nuestras autoridades, que pongas en ellos tu temor santo y que los guíes a hacer tu perfecta voluntad. Y aquellos que no te conocen, Señor, que los atraigas a ti con tus lazos de amor. Que en la iglesia pongas un espíritu afable, donde nos respetemos y nos unamos, siempre para promover la verdad del Evangelio, buscando la salvación de las almas. Y que nuestras inclinaciones, motivaciones o aspiraciones políticas de quien las tenga no generen división en tu cuerpo, Señor. Que tu iglesia sea unida y que den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Te lo pedimos, Padre, en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Pues muchísimas gracias, hermanos. Los esperamos en un capítulo más. No se les olvide compartir este video y darnos like para más. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego.